elecciones legislativas, elecciones 2021. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a actuar el electorado? Sobre todo el voto joven, ¿no? Ese que se intenta captar por cada una de las fuerzas. Se habla mucho del desinterés de los jóvenes a la hora de la política, a la hora de las votaciones. Pero bueno, se ha realizado un estudio de la consultora muy confiable que tenemos, en el cual hacemos base permanentemente, como es Suban Córdoba y Asociados, en el cual justamente vamos a estar analizando algunos de los resultados. Bueno, vamos a conocerlos, le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Córdoba, como siempre en esta oportunidad, que es consultor de Suban Córdoba. ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer de nuevo. Igual para mí. Un placer, Gustavo. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, distintos análisis se van haciendo de las elecciones que se nos vienen y ustedes hicieron hincapié en este caso en el voto joven. Contanos un poco de qué se trata. Una muestra nacional de 600 casos. Tomamos jóvenes de 16 a 30 años y lo que tratamos de evaluar es la postura que tienen tanto de aprobación de gestión, tanto de las políticas públicas y también empezar a indagar en torno a las preferencias, ¿no?, de cara al contexto electoral. Y la verdad es que hemos tenido un relevamiento que nos ha destacado que en general los jóvenes piensan básicamente lo mismo que los adultos, en tanto y en cuanto tienen una mirada muy crítica de la gestión del gobierno nacional, aunque avalan la mayoría de las políticas públicas, fundamentalmente aquellas orientadas a la cuestión del procrear, la cuestión de los distintos planes que tienen que ver con los jóvenes. Ahora bien, si tuviésemos que decir también la preferencia ideológica, uno ve muy marcado, por ejemplo, que en el segmento de 16 a 30 años los libertarios tienen prácticamente el doble o el triple de lo que registran en una encuesta abierta de población en general, lo cual es también todo un dato. Sí. Y se nota también una marcada preferencia, y déjame decirlo en estos términos, de los jóvenes respecto del Frente de Todos, ¿no? Duplica prácticamente a Juntos por el Cambio en eso, pero además cuando uno hace una especie de zoom al voto joven se da cuenta que mayoritariamente las mujeres o el género femenino se muestra mucho más predispuesta a tener buena imagen y votar, por ejemplo, a candidatos del Frente de Todos que los varones, ¿no? Y esto creo que tiene una directa relación con las políticas orientadas a género del gobierno nacional. Claro. Déjame preguntarte, porque siempre uno, asoció mucho a la juventud, sobre todo en ese rango etario, sobre todo en una universidad, mucho con la izquierda, y no la nombraste. Con respecto a esta situación, ¿los libertarios, es decir, de extremo a extremo, puede ir variando la juventud en esa situación, o el Frente de Todos captó esa afinidad? Mira, en cuanto al Frente de Todos se muestra como una fuerza potencialmente vigorosa, la izquierda tiende a disminuir su caudal electoral. Cuando el kirchnerismo o fuerzas progresistas pierden volumen, generalmente la izquierda reemplaza su posición electoral. Esto está pasando hoy en la Argentina. No obstante, la izquierda tiene algún grado de presencia. A nivel nacional yo creo que pueden andar cerca del 2%, 3% en la mejor elección que puedan hacer. Es decir, que van a estar bastante lejos de la representación legislativa, ¿no? Y qué curioso lo de los libertarios, ¿no? Porque vos lo mencionabas. En la juventud está muy presente y sin embargo en las últimas elecciones fue sorpresa negativa, digamos, por todo lo que se había comentado, por la presencia que habían tenido los referentes, y después en las urnas fue el caudal muy, pero muy bajo. Déjame decirte que eso se debió a una polarización extrema que tuvo la elección presidencial. Recordarás que las PASO fueron utilizadas como una especie de acá hay que votar en las PASO porque se termina el mundo, ¿no? Y fuimos a votar con una ansiedad y se polarizó tanto que prácticamente esa elección significó el fin del sueño reeleccionista de Mauricio Macri. Ahora, esta elección que tenemos este año nos va a dejar dos grandes cosas. La primera tiene que ver con el plebiscito de la gestión presidencial. Voto premio para los que crean que el gobierno está haciendo bien las cosas, voto castigo para aquellos que crean lo contrario. El gobierno tendrá entonces 2 años para administrar ese mensaje que los argentinos y argentinas le daremos seguramente en las urnas, allá por noviembre. El otro elemento que nos va a dejar esta elección es el ordenamiento de los liderazgos opositores. Como tal, como no estamos votando cargos ejecutivos, sino que estamos votando cargos legislativos, vamos a obtener, por un lado, que tanto el oficialismo como las oposiciones van a
ordenar su liderazgo de cara al 2023, y allí está también la oportunidad de los libertarios de mejorar, ¿no?, digamos, su perfil electoral, porque de alguna manera en la elección que vos señalabas, la de presidente, claro, muchos dijeron, bueno, para evitar que el kirchnerismo gane, tenemos que votar a Macri. Y dejaron de votar a Esper para votarlo a Mauricio Macri. Yo creo que ese votante hoy va a fidelizarse en la fila de los libertarios, y eso significa posiblemente una mala noticia para Juntos por el Cambio. Gustavo, vuelvo a la encuesta, a este trabajo que hicieron. Dijiste en un momento que las respuestas de los jóvenes se asemejan mucho a las de los adultos, a los más grandes. En cuanto a las preocupaciones, te referías, por ejemplo, a ver qué les preocupa a los jóvenes, la economía del país. ¿La pandemia les preocupa? Les preocupa, sí, pero déjame decirte que el tema de desempleo, desocupación es el tope, digamos, de los jóvenes, ¿no? Sí, reconocen la inflación, reconocen el tema pandemia, pero las dificultades de acceder a un trabajo remunerado, de acceder a un trabajo que les dé una perspectiva de futuro, me parece que es el elemento la incertidumbre central. A su futuro, ¿no? La incertidumbre a su futuro, Gustavo. Claramente, y me parece que allí deberían enfocarse las miradas y los entendimientos de las dirigencias. Sí. Digo, me parece que allí, a ver, hablarles de las preocupaciones de los políticos respecto de las candidaturas no va. Digo, hay que ir a entender bien clarito lo que le pasa a los jóvenes, porque después no se pueden sorprender si la juventud no los vota, ¿no? Que está claro que hoy la segmentación es una clave, por eso nosotros nos atrevimos a mostrar los datos jóvenes de una manera presente, particularmente potente, porque creo que hay una duda, ¿no? Tanto oficialistas como opositores creen que los van a votar a ellos, y yo creo que hoy los jóvenes son el segmento más difícil de convencer, porque claramente hoy tienen un nivel de información disponible muy alto y ya no están tan identificados como pueden estarlo los mayores de 50 años. Y te voy a hacer una pregunta que me parece que no está en el informe, no está porque no estaba apuntado a eso, pero bueno, te apuesto a tu observación, Gustavo, y tiene que ver con esta realidad que se da, ¿no? En cuanto a la mirada de los jóvenes en la pandemia y este porcentaje menor en anotación de vacunación, en los planes de vacunación. Allí, ¿encontrás alguna ligazón? ¿Puede haber alguna situación de me preocupan mucho más otras cosas que la pandemia? Mira, yo creo que hay una sociedad en on, digital, virtual, y una sociedad en off, que no tiene datos, que no consume, que por ahí puede tener o computadora o teléfono inteligente, pero que no está conectado, no tiene conectividad. Sí. Digo, hay como un gran verso de que la conectividad ha llegado a todos los rincones de la Argentina, y lo verificamos cuando el Estado, en sus distintos niveles, hace operativos casa por casa en las barriadas más populares. Sí. Ahí se dan cuenta de un montón de argentinos y argentinas que no están enterados, no saben, no se inscribieron porque no saben cómo hacerlo, ni nadie les dijo cómo, y la sorpresa es que salen de las casas a vacunarse. Entonces yo diría más bien, lo que falta es un acceso y una llegada de los dirigentes del Estado en todos los niveles a esa gente. Digo, me parece que hay que poner el ojo, no tanto en que, a ver, en la preocupación de por qué no se han anotado, ¿no? Pero ir rápido, porque cuanto más rápido tengamos a la sociedad vacunada, más rápido vamos a recuperar la normalidad. Y esto se vio, Mercedes, Gustavo, en las distintas franjas etarias, ¿no? Cuando el gobierno o los encargados del plan de vacunación salió a buscar a la gente, hay muchos que no es que no querían vacunarse, que no habían tenido acceso, que habían tenido distintas situaciones que no le habían permitido acceder a uno de tal manera, y se estaba dejando de lado, y se está dejando de lado, en el caso de hablar de presente, un segmento de la sociedad importante también, ¿no? A esa hora de salir a vacunar. Estoy absolutamente de acuerdo con esa mirada también. Pensemos esto. El riesgo es una construcción social. Y como no hubo una percepción del riesgo, y como hubo una ausencia en la construcción de un mensaje y de una comunicación potente y pedagógica de los gobiernos, muchas personas, digo, no le dan valor a la vacunación, o no le dan valor a la información que está circulando. Entonces los gobiernos debieran articular mejor, con mayor pedagogía, toda la construcción de este riesgo que, a ver, la pandemia ha llegado para quedarse, podemos estar vacunados, 2 veces vacunados, 3 veces vacunados, pero los protocolos sanitarios vamos a tener que respetarlos por un tiempo bastante largo. Exactamente. Es así.
Gustavo, qué interesante el tema. Muchísimas gracias. Vamos a hablar seguido, seguramente de aquí hasta las Sí. elecciones, con los distintos estudios que se vienen realizando. No mencionamos ningún candidato, seguramente ustedes ya lo están trabajando, así que en la próxima vamos a hablar un poco más de nombres propios, Gustavo, si te parece. Dale, por supuesto. Dale. Muchas gracias. Abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego.